Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. Palabra tremenda que el Señor va a regalar a tu vida y a mi vida. Vamos a pedirle primeramente al Señor que limpie mi boca, que pase carbones encendidos por ella, para que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que Él sea con mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue a tu vida y a mi vida transparente, fiel, y que nos edifique poderosamente. También que nos permita edificar a otros que tengan hambre y sed de la palabra del Señor. Amén, la gloria sea para Él. Entonces vamos a leer, vamos a pedirle al Señor que sea tomando control de esta obra. Vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición de ese Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto. Amén. Hermanos, libro de Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Amén. Enseña la palabra: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a sí mismo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todos los que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Esta es una tremenda palabra que el Señor trae a tu vida y a mi vida, una enseñanza tremenda que el Señor quiere darnos hoy, hermanos. La parábola del buen samaritano, donde el Señor quiere exhortarnos para que seamos esos verdaderos siervos, esos siervos misericordiosos, que obremos conforme a su perfecta voluntad. La palabra comienza diciendo: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces es tremendo porque el Señor le cita la ley. Él era un intérprete de la ley y acá no podía evadirle ninguna pregunta al Señor, porque todo iba a ser conforme a la ley. Hoy en día muchas personas, y quería dejar esto por sentado, muchas personas, hermanos, están viviendo y disfrutando la gracia, y gloria a Dios, porque la palabra enseña a tu vida y a mi vida que no es por obras, que es por gracia. Pero a lo que voy es que han malinterpretado la gracia y viven no viven una libertad, la ley de la libertad, sino un libertinaje, porque creen que no están obligados a cumplir nada, sino que viviendo la gracia de nuestro Señor Jesús.
Si bien es cierto, el Señor dijo a tu vida y a mi vida que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y es tremendo. Vamos a leer, porque Pablo le dice a los Gálatas, ese es que Gálatas 2, el Señor dice a tu vida y a mi vida hoy que no es por obra, cierto, es por la ley, perdón, no es por obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesús. Y es una bendición esta palabra. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sigue diciendo en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces por demás murió Cristo. En el siguiente libro, en Efesios, en el capítulo 2, vamos a leerlo del 8 al 9, sigue diciendo la palabra tu vida y mi vida, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no es de vosotros, sino don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, para buenas obras nos creó el Señor y para que anduviésemos en esas buenas obras. Y luego no sé, hermanos, cuáles han sido los dones, los talentos, el ministerio o los ministerios que Dios haya entregado a tu vida. Tengo claro los que me ha regalado a mí, pero el Señor mandó a tu vida y a mi vida a ser unos buenos administradores de la multiforme gracia que ha depositado en ti y en mí, ¿sí? Y el Señor nos ha llamado para buenas obras y para que abundemos en ellas, para que desarrollemos nuestros ministerios y no engavetemos allá esos dones y esos talentos como esos siervos infieles, sino que contribuyamos a la obra, ¿sí? A ese plan de salvación, y que seamos esos buenos administradores de esos dones y esos talentos que Dios nos ha regalado. Entonces, teniendo esto claro, hermanos, nuestra redención es por la sangre que derramó ese Cristo en esa cruz del Calvario, ese Cordero inmolado que murió por ti y por mí y nos reconcilió con Él, nos regaló un perdón inmerecido, ¿sí? Y aún estando muertos en delitos y en concupiscencia, aún antes de haber nacido ya había muerto por ti y por mí. Y nos regaló esa redención, esa salvación eterna por amor de su nombre. Venció a la muerte ahí en esa cruz. Ahí, sí, le ganó y venció a todo principado y potestad en esa cruz. Y entonces vinimos a ser esos hijos por gracia, porque dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria de tu vida y mi vida. Amén. Porque Santiago dice a tu vida y a mi vida que nosotros podemos cumplir la ley, pero si la defraudamos en un solo punto, nos hacemos transgresores de toda la ley. Esto lo decía Santiago en el capítulo 2. Es que 2 como el 10 y el 11. Enseña a tu vida y a mi vida, Santiago. Vamos a leerlo. Enseña la palabra, versículo 10 del capítulo 2 de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero la ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Te has hecho transgresor de la ley. Y acuérdense, hermanos, que donde no hay ley, no hay transgresión y por ende no hay pecado. Por eso es que la palabra es tajante cuando dice a tu vida y a mi vida, oh, ¿dónde está, oh muerte, dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Y la fuerza, ¿sí? O el poder del pecado es la ley. Porque sin ley no hay pecado. Y sin pecado no hay muerte. No hay muerte. Entonces, al anular la ley, se anula el pecado
Y al suprimir este pecado de tu vida y de mi vida, los únicos que son merecedores de muerte, o la dádiva que se da como muerte, la muerte que se da por dádiva es el pecado. Dice, la dádiva del pecado es muerte. Amén. Entonces, si no hay pecado, no hay muerte. Por eso la muerte quedó sin poder, porque el Señor hizo expiación de tu vida y de mi vida, de esos pecados, de toda esa acta de maldición que pesaba sobre ti y sobre mí. ¿Por qué? Porque éramos malditos. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio, ese Deuteronomio 27, allá cuando comienza en el versículo 11 a nombrar las 12 maldiciones del monte Ebal, en el versículo 26 termina diciendo, maldito el que no confirmare todas estas palabras de la ley, ¿cierto? Para ponerlas para obra, para cumplirlas. Y todo el pueblo tenía que decir amén. Y si usted defraudaba la ley en un punto, se hacía maldito. Vamos a leerla. El libro de Deuteronomio 27, vamos al versículo 26. Dice la palabra, tu vida y mi vida. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo, amén. Entonces, si usted defraudaba la ley en un punto, se hacía maldito. Por eso el Señor dice, anulando el acta de decretos de maldición, o esas maldiciones que nos era contraria, que pesaban sobre tu vida y sobre mi vida, y las clavó en esa cruz, y nos regaló esa redención. Hizo expiación por tu vida y por mi vida, ofreciéndose como ese cordero inmolado que borró, ¿sí?, los pecados de una vez y para siempre, y nos ofreció esa vida, esa salvación eterna. La gloria sea para Él. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Todos viven esa gracia, y la gloria sea para el Señor, porque es por gracia. Nadie podía conseguir la salvación, nadie podía conseguir la justificación a través de la ley, porque no porque la ley fuera mala, sino a causa de nuestros pecados, de nuestra concupiscencia, de nuestro duro corazón, de nuestra perversión, ¿sí? Nos la defraudábamos en algún punto, no podíamos hacernos perfectos. El único que cumplió y vino a esta tierra y se fue sin pecado alguno fue Jesús de Nazaret, y es el único digno de toda adoración, de toda alabanza, porque fue el varón perfecto, o es el varón perfecto. Entonces, tú y yo, al estar en esta carne, pues no estábamos como capacitados, o no teníamos la suficiente fortaleza, ¿sí?, para poder cumplir la ley a cabalidad y obtener la justificación a través de ella. La ley en sí no es mala, malos somos tú y yo. Amén, la gloria sea para el Señor Jesús. Entonces el Señor viene y le dice a este varón intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este varón, que era un docto en la palabra, le dice al Señor Jesús, como está acá en el versículo 27, dice que respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el Señor, bien has respondido, pues haz esto y vivirás. Ahí está tu respuesta. Tú mismo te has dado respuesta. El Señor nos entrega un gran mandamiento, y les decía porque muchos quieren vivir esta ley, muchos quieren vivir la gracia, pero para justificar que no han vivido un verdadero sometimiento, no quieren someter la carne, no se quieren someter al Señor, no quieren ser esos hijos obedientes. Acuérdense que el Señor está pidiendo de tu vida y de mi vida frutos de un verdadero arrepentimiento, frutos de un verdadero arrepentimiento, de esos hombres arrepentidos, sí, que saben que han sido despojados de ese viejo hombre y han sido hechos nuevas criaturas. Amén. Y que ya a nosotros no nos es lícito las obras de la carne. Las obras de la carne, porque nos son contrarias. Porque, cierto, el que cultiva para la carne, ¿qué cosecha? Muerte. Más el que cultiva para el espíritu, ¿sega qué? Vida y vida eterna. Amén. Entonces, a ti y a mí, como verdaderos siervos de Cristo, si es que en verdad lo somos, no nos es lícito eso. Además, el Señor, ya lo he dicho muchas veces, está pidiendo de ti que una obediencia. Y el modelo, sí, el perfecto modelo de obediencia es Jesús de Nazaret. Ese que se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte de cruz.
El verdadero modelo o el perfecto modelo de la obediencia es nuestro Señor Jesús. Y si tú y yo nos hacemos llamar cristianos, entonces necesitamos tener claro este modelo. Imitadme a mí, dice Jehová, dice el Señor Jesús. Entonces el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, el Señor dice a tu vida y a mi vida, hey, el obedecer y el atender a mi voz o el atender a mi palabra vale igual o tanto que los sacrificios y las ofrendas. Por eso es necesario una verdadera obediencia, porque ahí le mostramos al Señor que somos esos hijos leales, que atendemos a su palabra, ¿sí? Que atendemos a su voz, que la guardamos. El Señor Jesús dice, ¿sí? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y el Señor está demandando de ti y de mí obediencia, obediencia, fidelidad, transparencia. Amén. Y entonces Él le declara tu vida y a mi vida en la ley, le dice, hey, ¿cuál es el mayor y grande mandamiento? Es que dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y esto está acá en la ley, en el libro de Deuteronomio, ese es Deuteronomio 6, en el capítulo 5. Pero el Señor sigue diciendo a tu vida y a mi vida en los siguientes versículos cosas tremendas, porque el Señor dice en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero sigue diciendo en este Deuteronomio 6, del versículo 6 al 8, algo tremendo, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales en medio de tus ojos. Eso quiere decir que el Señor está pidiendo de tu vida y de mi vida que estas palabras las atesores en tu corazón y las tengas presente en todo momento para que hagas conforme a su perfecta voluntad, a lo que Él está demandando, a lo que Él está demandando. Y cuando te dice la palabra que la ley dice que amarás a tus enemigos, ¿esto qué es? Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, donde habla de las leyes morales, acá ese es Levítico capítulo 19, en el versículo 18, enseña la palabra, no te vengarás, no te vengarás. Aún el Señor allá en el libro de, ese que es Deuteronomio 32, si no estoy mal, 32 y 35, dice, yo pagaré, ¿cierto? Dice, yo soy Jehová, el Dios de la venganza y la retribución. Y el Dios de la... Ahora confirmamos. Pero aquí en este Levítico 19, versículo 18, dice a tu vida, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás ni guardarás rencor. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermanos, no están sumidas en un odio, en un rencor, en una ira contra su prójimo? Y entonces se hacen llamar siervos de Cristo, pero todavía están anclados a los frutos de la carne: odio, ¿sí? Rencor, resentimiento, ira, contienda, disensiones, todo lo que dice allá el libro de Gálatas capítulo 5, versículo, ese es como del 19 al 21, donde nombra y narra todos los frutos de la carne. Y Dios guarde tu vida y mi vida, porque nosotros tenemos que estar en los frutos del Espíritu, a los cuales se refiere ese Gálatas 5, 22 y versículo 23. Entonces es tremendo. Les decía que el Señor dice que Él es el Dios de la venganza y la retribución, y que Él es el que pagará, porque acá está diciendo el libro de Levítico 19 en el versículo 18, hey, no te vengarás. Vamos a ver, no me quería dejarlos ahí. Deuteronomio 32, 35. Amén, dice la palabra, tu vida, mi vida. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Mía es la venganza y la retribución. Así que del Señor es la venganza, pero el Señor es quien retribuye. Por eso es que la palabra es tajante cuando dice que nuestra alabanza vendrá de nuestro Señor Jesús, cuando saque toda obra a la luz, lo oculto, ¿sí? En las tinieblas, todo esto, cuando saque todo, cuando juzgue,
de Él recibiremos nuestra alabanza. Por eso Él retribuirá tus obras y las mías conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Entonces es tremendo, hermanos, porque esto es lo que dice el Señor, todo esto lo demanda el Señor. Y estos dos mandamientos a los cuales se está refiriendo la ley, el Señor en el libro de Mateo se oyen tremendo. Cuando en el libro de Mateo, ese es Mateo 22, en el 37. Pero resulta que lo vamos a leer en Mateo capítulo 22, lo vamos a leer del 34, vamos a leerlo del 34 al 40. Vamos a leerlo para que aquí clarifica el Señor Jesús. Como estamos viendo que este varón quería tentar al Señor, enseña la palabra al libro de Mateo capítulo 22 del versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no eran ningunos ignorantes, eran intérpretes que conocían perfectamente la ley y querían colocar cascaritas al Señor tratando de que se equivocara para tener de qué acusarle. Por eso es que tú y yo necesitamos conocer la palabra del Señor para poder defendernos de las acechanzas y de las maquinaciones del enemigo, para que ninguna cascarita por ahí nos haga resbalar, nos haga caer. Amén. La gloria sea para el Señor. Le pregunta para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo tremendo que dice el Señor Jesús es que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, ¿sí?, que es el de Deuteronomio 6:5 y el de Levítico 19:18, depende toda la ley. Si tú aplicas estos mandamientos, ¿sí?, si tú amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás dando cumplimiento a la ley y a todo lo que demandaba el Señor a través de sus profetas. La gloria sea para el Señor. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y me gusta porque cuando el Señor está hablando con el hombre rico, dice algo tremendo. Y se lo estoy a citar, era porque estábamos hablando de la gracia. Estábamos hablando de la gracia porque muchas personas abusan o quieren abusar de la gracia del Señor. Entonces, nosotros somos muy selectivos, tendemos a ser selectivos, a querer escoger lo que nos conviene, lo que no nos saca del confort, lo que nos interesa, ¿sí? Y por ahí hay muchos que quieren vivir solamente de la gracia y creen que no están como obligados a cumplir nada, porque ya no es por obras de la ley, sino por la pura gracia del Señor. Y es tremendo porque el Señor, cuando le está hablando al joven rico, este es el mismo libro Lucas, este es Mateo, perdón, estoy en Mateo, vamos al de Mateo 19, vamos a Mateo 19, que se come el 16, sí, vamos a leerlo. El Señor enseña la palabra. Vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Todos se preocupaban por tener una vida eterna. Hoy en día muchas personas solo se han conformado a este siglo, a vivir su vida a este siglo, y no tienen pendientes qué es lo que se requiere para una vida eterna, para una verdadera salvación, para que podamos estar inscritos en ese libro, ¿sí?, en ese libro precioso que es el libro de la vida, para que estemos ahí inscritos y no seamos borrados jamás de él a causa de nuestras acciones. Solo estamos conforme acá, queriendo hacer riquezas en este siglo, en esta tierra, y no tesoros, como dice el Señor, en el cielo. Hazte tesoros en el cielo, donde la tierra, perdón, donde el orín ni la polilla corrompen, ¿cierto? Entonces hay muchos que quieren ser ricos, pero resulta que son unos mendigos y pobres en el reino de los cielos. Ojo, también unos desconocidos, porque nadie sabe quiénes son. Y es tremendo. Entonces el Señor le dice a este varón, como te lo está diciendo a tu vida y a mi vida hoy: ¿sí? ¿Por qué me llamas bueno?
¿por qué me llamas a mí bueno si bueno solo hay uno? Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Ah? Dice el Señor Jesús a tu vida y a mi vida. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida hoy, mas si quieres entrar en la vida, si quieres ser, ¿sí?, poseedor de esa vida eterna, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Entonces se quiso justificar, así como este varón que le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Él le pregunta, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús viene y le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Eso era un varón tremendo. ¿Sí? Que este varón caminara conforme a lo que Dios demanda, a esos mandamientos que pide a ti y a mí, que pongamos por obras para entrar en la vida eterna. Este varón le dice al Señor, a Jesús, le dice, todo esto he guardado, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Como el Señor te está diciendo a tu vida y a mi vida, si bien es cierto, esto forma parte de la salvación, ¿cierto? De que te tenga en cuenta todo esto, que guarda los mandamientos, pero el Señor viene y dice una respuesta tremenda. Le dice, si quieres ser perfecto, ojo, guarda todo esto para que entres en la vida eterna, mas si quieres ser perfecto, vende todo eso que posees y darlo a los pobres y ven y sígueme, ¿sí? ¿Ah? Y le dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, lo que les decía. Hay mucha gente que es rica acá en esta tierra, pero pobre en los cielos, no ha consignado siquiera un peso, no ha hecho buenas obras, no ha hecho nada, ¿sí? No ha invertido en ese tesoro que debemos todos tener, nuestros ahorros y nuestras riquezas allá celestiales, con obras, haciendo que se incremente ese tesoro a través de nuestra piedad, a través de nuestra misericordia, a través de nuestro amor, a través de esas buenas obras, ¿sí? Entonces somos pobres en el reino de los cielos. Y el Señor te está diciendo esto a tu vida, bueno, en este caso, en este varón, porque el Señor es tajante allá como lo dice en Lucas capítulo 16, que uno no puede tener dos señores, que uno no puede servir a Dios y servir a las riquezas, porque amará a uno y odiará al otro, o amará a las riquezas y odiará a Dios, pero cierto, a alguno de los dos se le va a torcer. Entonces el Señor no compite con nadie, pero el Señor dijo, tú no puedes servir a dos señores. Y este varón se fue triste porque tenía mucho dinero, y el Señor es cuando dice, sí, primeramente pasa un camello por el ojo de una aguja, que un rico así con este corazón entre a los reinos de los cielos, porque hemos visto acá testimonios de varones que lo han dejado todo, que han renunciado a todo por seguir a ese Cristo vivo, y ese debe ser el sentir que hay en tu corazón, de que nuestro verdadero Señor sea nuestro Señor Jesucristo, que el oro y las riquezas hayan venido a tu vida y a mi vida como añadidura por buscar primeramente el reino de Dios. Por eso que el Señor está antes cuando dice, busca primeramente el reino de Dios, ¿sí?, y su justicia, y todas esas cosas que tú anhelas en tu corazón, si están conforme a mi voluntad, pues serán añadidas, dice Jesús. Entonces es tremendo, hermanos, es tremendo, porque el Señor dice a tu vida y a mi vida, le dice a este varón, hey, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y ahí se los nombra. Y si usted no sabe cuáles son los mandamientos, se los enumeran claramente ese es Éxodo 20, ahí están. Y si no, creo que es Deuteronomio capítulo 5, también aparecen otra vez los 10 mandamientos. Entonces, no me diga a mí que todo es por la gracia, que ya usted no está, ¿sí?, supuesto a cumplir nada, porque todo es por gracia, porque el Señor está siendo tajante, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Ahí se los nombra Jesús, los mismos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. ¿Sí? Entonces, ¿quieres entrar? ¿Y quieres ser perfecto? Hazte tesoro en los cielos. Hazte tesoro en los cielos. ¿Cómo? A través de buenas obras. A través de buenas obras.
Al Señor le gusta que ayuden a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, que compartas tu pan con el hambriento, que ames a tus enemigos, tantas cosas que el Señor está pidiendo de ti y de mí. Pero si quieres vivir a través de la gracia, estamos como que desinformados. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Ahora el Señor sigue diciendo a tu vida y a mi vida, vamos a otra vez a retomar la palabra. Dice el Señor a tu vida y a mi vida, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Qué vas a hacer? Haz conforme a lo que Dios demanda para tu vida y para mi vida, que es amarás a tu Dios, cumple el gran mandamiento y el segundo mandamiento, ¿sí? Y si quieres ser perfecto, hazte tesoros en los cielos, pero guarda los mandamientos para que entres en la vida. Y este varón acá, este intérprete de la ley, en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 29, enseña la palabra que quiso justificarse, igual que este joven rico. El joven rico dijo, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cierto? Si ya los has guardado desde tu juventud, desde tu niñez, tenías que tener claro cuáles eran esos mandamientos. Este varón, sí, es un intérprete de la ley, un docto, ¿sí? Así que no es cualquier ignorante, y queriéndose justificar le pregunta a Jesús, ven acá, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El prójimo y el amor son cosas muy universales, ¿cierto? No son como algo como particular. El Señor le pudo decir todos, pero el Señor, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo que hace es que le narra esta historia y le dice, un hombre, ¿sí?, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Comienza a decirle lo que hacen estos varones. Ahora es tremendo porque el Señor escoge como ejemplo a un sacerdote, luego escoge a un levita y finalmente escoge a un samaritano, ¿sí? Y es tremendo porque cuando este varón intérprete de la ley le pregunta al Señor que cuál es su prójimo, el Señor sabía que él tenía que entender que nuestro Señor Jesús, o que Jehová, perdón, demanda de ti y de mí el amor por nuestros enemigos, el amor por los extranjeros o por los extraños, y él está pidiendo o ha enseñado a que nosotros debemos mostrar misericordia. Amén. En el libro de, si este varón era un verdadero intérprete de la ley, el libro de, el libro de Números 23, en Números 23, vamos a leer, ese es como el 4 y el 5, donde el Señor le dice, si tú ves a tu enemigo, el burro o el asno de tu enemigo, a ver, vamos a leerlo para no hablarles en, perdón, no es Número, Éxodo 23, a ver, Éxodo 23, porque Número 23 es Balán, estamos lejitos allá, esa es otra historia. Éxodo 23, en el versículo 4, amén, dice la palabra, tu vida, mi vida, si vieres el asno del que te aborrece, ay, que lo tremendo, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes le ayudarás a levantarlo, dice el Señor. ¿Sí? Si vieres el asno, perdón, vamos a leer el 4 y el 5, comencé enseguida en el 5, amén. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si lo encuentras por ahí extraviado, vuelve a llevárselo. Y si lo vieres caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? No, dice el Señor. Antes bien le ayudarás
a levantarlo. Hay que mostrar misericordia por los que te aborrecen, por tus enemigos. El Señor es tajante cuando dice, amarás al Señor Jehová, amarás a tu prójimo. Y aquí está diciendo, amarás también que mostrarás amor y misericordia por el que te aborrece, porque también forma parte de tu prójimo. Y cuando el Señor, este es Éxodo, y cuando el Señor dice a tu vida y a mi vida, ese es que este mismo Levítico que estábamos hablando ahorita, donde habla el amor al prójimo, Levítico también sigue diciendo, en Levítico 19, dice que te mostrarás misericordioso con los extraños, es decir, los extranjeros. Ese es que Levítico 19, vamos a leer el versículo 33 y el 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a natural de vosotros tendréis al extranjero que morare entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Vamos a repetir esto porque este es algo tremendo. El Señor había mandado a no juntarse con esos pueblos vecinos, pero el Señor también, si ya permitieron que entrara, tienes que mostrar tu misericordia, tienes que mostrar que tú eres un verdadero hijo de Cristo, ¿sí? Que el Señor ha obrado poderosamente en ti. Entonces le dice, como a natural, ojo, no como a extranjero lo vas a mirar como a natural, como a hermano tuyo, ¿cierto? Tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces el Señor está diciendo, si tú y yo, si fueron extranjeros y saben lo que es sufrir en un país extraño, en especial a causa de la opresión de Egipto, cuando tengas a alguien que sea extraño o extranjero en tu tierra, no lo oprimirás, porque acuérdate que fuiste oprimido. No le hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Por eso la palabra dice, harás con tus semejantes como quieran que hagan con vosotros. Entonces el Señor está diciendo como a natural lo tratarás y lo amarás como a ti mismo, como a ti mismo. El Señor es bueno, hermanos. Jehová es bueno. Los malos somos nosotros cuando permitimos que se nos levante la carne. Entonces el Señor ha mandado a tu vida y a mi vida, ¿sí? Que nosotros amemos, que mostremos misericordia. El Señor, ya lo he dicho muchas veces, siempre lo he citado, es lo que dice el Señor en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, ya te he enseñado, oh hombre, qué es lo bueno. Ya te he enseñado, oh hombre, qué es lo bueno. Que hagas justicia, que ames la misericordia, que te humilles a tu Señor, que te humilles ante Jehová tu Dios, que lo reconozcas a Él como tu Salvador. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Y acá el Señor Jesús, no es que el sacerdote ni el levita fueran malos. Lo que el Señor está escogiendo es lo mejor, porque el sacerdote y el levita, el sacerdote pues está al servicio del Señor, pero los levitas era la tribu que el Señor había escogido para servirle. Entonces era lo mejor de lo mejor, y el Señor está diciendo, hey, aún lo mejor, ¿sí? A veces se le olvida hacer mi voluntad. O a esos que se creen que son perfectos, y acuérdense que perfecto solo Jehová, porque Deuteronomio 7:20 dice, tu vida, mi vida, que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, a veces podemos cometer errores, podemos pecar contra el Señor dejando de hacer buenas obras para honrar su nombre. Entonces, el Señor habla de un sacerdote y habla de un levita, a estos dos varones que ven a este varón herido y pasan de largo, y el Señor pues los pone como ejemplo, que siendo sacerdote y levita, siendo conocedores de la voluntad de Dios, eran los que primeramente, o eran los que mejor debían comportarse, ¿cierto? Mostrar el ejemplo, ser verdaderos testimonios, ¿sí? En especial de la ley, de decir que si en verdad son hijos de Jehová, son hijos de Abraham, si son hijos de Abraham, que han desarrollado una fe en el Señor, que en verdad están poniendo por obra la ley del Señor, esa ley a ellos los obligaba, ¿sí?, a prestarle ayuda a este consiervo. Entonces pasan de largo. Ahora hay que mirar
miremos a ver por qué pasaban de largo. ¿Qué pasa? Pongamos el ejemplo de que ellos sintieron en su corazón de que no, no se lo merecía. ¿Sí? Enseña la palabra que este varón, que este sacerdote y el levita, aún el samaritano, venían de Jerusalén, venían bajando de Jerusalén hacia Jericó. Eran caminos peligrosos, hermanos, eran otros tiempos. Acuérdense que también habían bandas de asaltadores, como efectivamente le aconteció a este tipo. Y usualmente descendían, los comerciantes descendían en grupos, y este varón se arriesga a bajar solo y le acontece esta situación. Entonces nosotros muchas veces tendemos como carne a decir, no, pues este hermano se merece eso porque eso se lo tiene bien ganado, porque fue desobediente o fue un insensato que en vez de bajar en un grupo bajó solo, pues tantas cosas que pueden. Pero resulta que el Señor ni a ti ni a mí nos llamó a ser jueces, y entonces nosotros no podemos hacer acepciones de personas, porque el Señor dice que Él no hace acepción de personas, y nosotros, como Él es nuestro modelo a imitar, tampoco podemos hacer acepción de personas. Nosotros no podemos decir si es si merece o no merece nuestra ayuda. Nosotros estamos obligados a hacer la voluntad del Señor, lo merezca o no lo merezca. Entonces, poniendo ese caso, Dios guarde tu vida y mi vida de juzgar, ¿sí?, en nuestro corazón quién merece nuestra ayuda y quién no, a quién vamos a ser de quién vamos a ser prójimo y de quién no, porque estaríamos haciendo acepción de personas. Entonces, podía darse el caso en que estos varones, ¿sí?, pensaran que estaba muerto, ¿sí?, porque como dice la palabra, que había quedado medio muerto, y si tocaban a este varón estando muerto, quedaban impuros por 7 días. ¿Sí? El libro de Números, ese sí es número 19. El libro de Números 19 enseña tu vida y mi vida que los sacerdotes o los que ministraban en el templo no podían tocar muertos o animales muertos, porque quedaban impuros por 7 días y tenían que estar sometidos a un proceso de purificación. Entonces es posible que estos varones, no, wow, me voy a contaminar, porque no es tanto que me quede inmundo, sino que vivir todo este proceso de purificación era algo tremendo. Entonces vamos acá, porque ya se los cité. Ese es el libro de Números, ese es capítulo 19, versículo el 11. Enseña la palabra tu vida y a mi vida. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Es decir, que si estos varones tocaban este cadáver, automáticamente quedaban inmundos. El versículo 13 dice a tu vida y a mi vida: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces, si quedaba inmundo, tenía que someterse obligatoriamente a este proceso de purificación, echándose esa agua con la ceniza de la vaca. Acá en el versículo, en este capítulo 19 del libro de Números, nos muestra cómo es la ley para la purificación. Y si estos varones no se sometían a este proceso o ley de la purificación, se hacían inmundos y contaminaban el tabernáculo del Señor. Entonces era algo tremendo. Es posible que ellos hubiesen pensado esto. Ahora, otra cosa sería que pudieron haber pensado, como tú y yo, de que era una emboscada, de que era un simulacro, haciendo que estaba muerto para que nosotros o ellos se acercasen y poder atraparlos y atracarlos. Podía darse el caso. O también otra cosa era toda la logística que implicaba cargar a esa persona malherida, transportarla hasta el hostal. Entonces, cosa tremenda, hermanos. Cuando les hablaba de que nosotros a veces nos imaginamos tantas cosas, lo más tremendo y precioso que ha dejado al Señor a tu vida, a mi vida, es el libro de Romanos. Dice, vamos a leer el libro de Romanos 5. Les decía que el Señor Jesús
es nuestro modelo, nuestro ejemplo, ¿sí? Y, y que el Señor haya muerto por ti y por mí, ¿sí? Siendo inmundos y estando ahí muertos en delito y concupiscencia, es el mayor acto de amor, de misericordia que haya podido mostrar. Entonces, es tremendo. Vamos a leerlo. Romanos 5, vamos a leer el 7 y el 8. Vamos a leerlo. Libro de Romanos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, ¿sí? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Entonces, estando allá muertos, casi muertos a causa de toda nuestra maldad, el Señor no escatimó en ofrecer su vida por ti y por mí, ¿sí? Que dice que nosotros como carne quizás podamos hacer obras buenas por gente buena, o así como les decía, que a veces tendemos a juzgar quién es merecedor de ayuda y quién no, pero el Señor no se puso a reparar eso, porque el sol, hermanos, el sol, las bendiciones del Señor salen o alumbran sobre buenos y malos. El Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Los perversos, los que nos rehusamos, Dios guarde tu vida y mi vida a veces, a llegar a esos pies, somos nosotros. Entonces, Dios guarde tu vida y mi vida, esta tremenda enseñanza que el Señor está trayendo a tu vida y a mi vida hoy es para ponerla por obra, para que mostremos que somos esos verdaderos cristianos, que mostremos ese amor y esa misericordia que debe mostrar un verdadero cristiano, como el Señor ha enseñado a tu vida y a mi vida, que estando muertos allá, el Señor no murió por buenos, hermanos, el Señor murió por todos los pecadores, por todo lo malo, siendo Él puro y transparente, siendo Él el Hijo de Dios, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. No escatimó como a Dios, sino que se hizo carne, ¿sí? Un hombre ahí, y renunció a todo lo suyo para hacer expiación a través de su muerte en esa cruz por tu vida y por mi vida. Entonces es tremendo, porque el Señor se está poniendo como ese fiel ejemplo, y es tremendo porque como siervos de Cristo tendríamos que tener esto claro, como siervos de Cristo, y sabemos que el Señor Jesús es tan amoroso y tan misericordioso. Nosotros deberíamos ya haber entendido esto, de que el Señor quiere ver en tu vida y en mi vida el obrar de esta forma, tener esta mentalidad de Cristo. Entonces, porque el Señor a estos dos varones que se suponen, como tú y yo nos hacemos llamar cristianos, cita como ejemplo a un sacerdote y a un levita, y los pone como ejemplo, pero resulta que de nada te sirve ser sacerdote, de nada te sirve ser levita si no pones por obra la palabra del Señor. De nada te sirve hacerte llamar siervo de Cristo, de nada te sirve decir que somos cristianos si tenemos en poco, si no obedecemos, si tenemos en poco la palabra del Señor. ¿Sí? Porque entonces nos volvemos esos oidores olvidadizos y no hacedores de su palabra, porque entonces vemos a un hermano en necesidad, vemos a otro en tribulación, vemos a un huérfano, vemos a una viuda, y nos hacemos los de la vista gorda y seguimos y pasamos por el lado. Por eso el Señor puso estos dos ejemplos sublimes, para que vean que aún ellos se equivocan, y que hay veces que estamos cegados o vedados y no estamos obrando conforme a su perfecta voluntad, porque Dios lo que quiere ver en ti es amor, misericordia, piedad, ¿sí? Compasión por su prójimo, para que se vea que se está cumpliendo esa palabra, esos mandamientos. Lo amarás a Él, pero también amarás a tu prójimo. Aún te está diciendo, hey, muestra misericordia y amor por tus enemigos, aún por esos extranjeros, por esos extraños, como enseña la palabra. Y ahí está la ley, hermanos. Eso no se lo inventó Jesús, eso lo sacó de la ley. Es decir, que la ley es buena. La ley es buena. A causa de nuestro duro corazón no le dimos cumplimiento, pero la gloria sea para Él, porque Dios es un Dios de misericordia. Sigue diciendo la palabra a tu vida y a mi vida, y el Señor viene y coloca a un samaritano que iba de camino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, dice el Señor, y acercándose vendó sus heridas, echando su aceite y vino,
y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón. Es tremendo porque el Señor cita a un samaritano acá en Lucas 10. En Lucas 10 cita a un samaritano y lo pone como ejemplo de que este samaritano hace la obra. Acuérdense que samaritanos y judíos no se gustaban, había una rivalidad tremenda. Y acá en este mismo libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 51, vamos a leerlo rápidamente, dice algo precioso. El Señor Jesús es rechazado en una villa de samaritanos. Cuando se cumplió el tiempo en el que iba a ser recibido arriba el Señor, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Al contrario, esta vez iba a Jerusalén, ¿sí? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Tenían aspecto de judíos y samaritanos pues no se gustaban. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego como hizo Elías? Y los consuma. Entonces volviéndose el Señor y les dijo: ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? ¿Acaso no sabéis de qué espíritu soy? Yo siempre he citado esta palabra porque es una palabra tremenda, porque el Señor dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y es lo que el Señor te está preguntando a tu vida, en mi vida. Nosotros sí tenemos claro de qué espíritu somos. Nosotros tenemos claro, ya eso nos alumbró la luz de Cristo y tenemos esto perfectamente entendido de qué espíritu somos, porque la palabra dice en Gálatas, se lo había dicho, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice cuáles son los frutos de ese espíritu: amor, misericordia, benignidad, ¿sí? Compasión, bondad, mansedumbre, todas estas cosas. Contra estas cosas no hay ley, no hay ley. Y si nosotros en verdad sabemos de qué espíritu somos, entonces nosotros tenemos que mostrar bondad, misericordia, amor en nuestro prójimo. O sea, tiene que estar viendo si sabemos de qué espíritu somos. Si sabemos de qué espíritu somos. Y lo tremendo es que este varón lo pone de ejemplo, ¿sí? A un samaritano que no se gustaba, y lo pone como ejemplo para avergonzar a los que dicen que saben, a los que cumplen la ley, pero de verdad que a veces se va la paloma, no nos dejamos reprobar con nuestras acciones porque no estamos haciendo la verdadera voluntad del Señor. Entonces le dice que el samaritano iba cerca de él y le vio, y viéndole. Y es tremendo, hermanos, porque la palabra es tajante cuando dice que viéndole vieron, mas no percibieron. Sí, eso es que como Mateo 13, 14, es cuando el Señor dice que a veces vemos, pero no percibimos. A veces vemos las cosas, pero no percibimos porque todavía no nos ha alumbrado la luz de Cristo. Todavía tenemos un velo ahí, sí, una ceguera espiritual. Y es el Señor el quien abre nuestros sentidos, el quien nos dota de esos sentidos espirituales. Nosotros en verdad sabemos de qué espíritu somos. Nosotros estamos viendo con esos ojos, sí, espirituales que el Señor nos está regalando. Todavía hay un velo que nos impide entender y comprender. Tenemos esa mente entenebrecida que todavía no sabemos de qué espíritu somos y no estamos obrando conforme a la voluntad del Señor. Dice que fue movido a misericordia, este varón. Es tremendo porque en Lucas 4:18, ya se lo he citado, el Señor dice que el Espíritu de Jehová está sobre él y que Él lo ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a darle vista a los ciegos, a libertar a los cautivos, a los oprimidos. A ver, 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero ahí está lo tremendo: a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y si el Señor ha derramado de su presencia, es porque el Señor ya debe haber abierto tus ojos. Entonces, si estos varones vieron y pasaron por el lado, es porque no le había alumbrado la luz de Cristo. Y todavía tenían esos ojos con ese velo espiritual.
porque el Señor es quien abre nuestros ojos, para que viendo si percibamos, y escuchando entendamos. Amén. La gloria sea para Él. Entonces es tremendo porque el Señor es el único que abre nuestros ojos. Cuando habla de movido a misericordia, acuérdense que el Señor decía de que nosotros debíamos amar a esos enemigos, y el Señor Jesús, eso lo dice Jehová, ¿sí? Lo demanda en la ley. Ese es Éxodo 23, en el 4 y el 5, cuando le dice, si encontrases el asno de esa persona, de tu enemigo, lo cogerás y se lo llevarás, y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, él lo ayudarás a levantarlo. No podrás negarle, porque no sabéis de qué espíritu soy. Yo soy un espíritu de amor, de dominio propio y de poder, ese consolador que dejó, ¿sí? Entonces, cuando el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que amarás a tus enemigos, ese es Lucas 6, que por aquí mismo está, Lucas 6, 35 y 36, vamos a leerlo. Lucas 6, 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, vamos a leerlo de nuevo. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí tenemos una tremenda demanda del Señor. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y dice que este varón se mueve a misericordia con esta persona caída, y la venda le echa vino y le echa aceite. A ver cómo dice la palabra. Lo dice al revés, pero yo creo que el Señor, que no se equivoca, lo dice a priori, ¿no? Dice: se movió a misericordia, y acercándose a él vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El Señor Jesús, la sabiduría de Dios sobre él. Y estaba hablando con un intérprete de la ley. Y todos saben que primero se echa el vino y después el aceite, porque el vino hace como un agente antiséptico, ¿sí? Y lo que hace es que va a producir va a hacer que se desinfecte la herida, y luego pues se echaría el vino para que suavizara las heridas y reducir el dolor. Entonces tú no vas a echar primero el aceite, vas a lubricar, y después vas a echar el vino, porque no produciría el efecto que tú estás esperando. Entonces, lo que el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, y no importa que a veces no hagamos las cosas perfectas, o no sepamos, ¿sí? No tengamos esa destreza en la ayuda que estamos prestando. Lo importante es que Dios está teniendo en cuenta, ¿sí?, la motivación, porque Dios es el que escudriña la mente, pesa corazones y conoce las verdaderas intenciones. Entonces, las intenciones, hermanos, pesan. Las intenciones del corazón ayudan. Hay muchas intenciones que nos acercan o nos alejan del Señor. Habíamos visto cómo nuestra actitud nos acerca o nos aleja de la presencia. Entonces, no importa que a veces, en nuestro afán por ayudar, en ese deseo de hacer la voluntad del Señor, es posible que no lo hagamos perfecto, pero la gloria sea para Jehová, porque nos movimos en obediencia e hicimos conforme a su perfecta voluntad. Entonces, es importante. El libro de Proverbios dice algo precioso, que nosotros no podemos negar la ayuda. Ese es que Proverbios 3, y cuando esté a nuestro alcance hacerlo. Y eso el Señor lo quiere decir a tu vida y a mi vida, que nosotros, mientras tengamos el poder de ayudar, es lo que Dios quiere ver en ti y en mí. Vamos al libro de Proverbios 3, en el versículo 27, dice algo, para mí algo precioso. Dice a tu vida y a mi vida: no te niegues a hacer el bien
a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Haz conforme a la voluntad de Jehová. ¿Acaso no sabéis de qué espíritu sois? Dios es un Dios de bondad, de amor, de misericordia, de piedad, de compasión. Todos esos frutos Dios lo quiere ver desarrollados en tu vida y en mi vida. Ahora hay que mirar si este varón, porque a veces Dios utiliza ciertos instrumentos para bendecir tu vida y mi vida, y somos de esos como nos comportamos como estos judíos y samaritanos que porque es samaritano entonces no voy a recibir su ayuda. Acuérdense que la gloria es de Jehová y que Él puede utilizar el instrumento que a Él le plazca, porque resulta que todos somos obras suyas, hechuras suyas. Entonces hay que mirar si este varón hubiese sido un judío y estuviera en buenas condiciones. Les puedo asegurar que hubiese rechazado la ayuda de este samaritano. Sí, pero como está necesitado, entonces recibe la ayuda por la condición en que se encuentra. Dios está llamando en este día a romper pues todos esos esquemas de hombre, porque nosotros somos hechuras suyas y todos somos creados por Él a su imagen y a su semejanza, y Dios puede utilizar de cualquier instrumento que Él desee para bendecir tu vida y mi vida. Eso solo lo determina el Señor en su infinita voluntad. Entonces, hoy el Señor está mostrando a tu vida y a mi vida quién es nuestro prójimo, porque si no lo teníamos claro o queremos justificarnos a nosotros mismos y preguntarle al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? El Señor te dirá hoy, como te dice a través de sus palabras, mi prójimo es todo aquel que esté necesitado, ¿sí? Porque hay muchos que sienten que su prójimo son los hermanos en la fe, y el Señor te está diciendo que todos somos hechura suya, así que tu prójimo somos todo el que necesite de ti como siervo de Cristo, como ese verdadero testimonio de que te ha alumbrado la luz de Cristo y que estás lleno de la presencia del Señor. Te corresponde, ¿sí?, moverte conforme a ese espíritu que Dios ha puesto, porque ya tienes claro de qué espíritu soy, de un espíritu de amor, de misericordia, de bondad, de benignidad, de compasión. Entonces, es tremendo, Señor. Además, les decía que el Señor, ahorita hablábamos de Romanos, citábamos Romanos 5, el versículo 7 y 8, cuando decía la palabra que cualquiera puede dar su vida por el bueno, por un amigo, pero Jesús había dado su vida por todos esos pecadores. En el libro de Jeremías 53, perdón, de Isaías 53, donde habla del siervo, tremendo, dice algo tremendo. Vamos a leerlo. Isaías 53, versículo 3. Dios reprenda y sujete todo espíritu de perturbación, hermanos. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Isaías 53, versículo 3. Y esto fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Y esto es tremendo lo que dice este versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres. Y así muchas veces Dios guarde tu vida y mi vida de ver a alguien y despreciarlo y desecharlo, porque este varón que fue despreciado, que fue desechado, que la palabra enseña que a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron, murió por ti
y murió por mí y mostró todo su amor, toda su misericordia, toda su piedad en esa cruz. Nos regaló esa expiación, la expiación de tus pecados y de los míos. Nos ofreció la reconciliación con ese Padre Todopoderoso. Nos regaló un espíritu, que son las arras de nuestra salvación. Nos regaló esa redención inmerecida, esa salvación eterna, cuando llegamos a sus pies y nos abandonamos en Él. Sí, tenemos el privilegio de ser inscritos en ese libro de la vida. Hay que conservar esa bendición, hay que conservar el estar escritos ahí. Sí, que nuestro nombre nunca jamás se ha borrado de ese libro de la vida, porque es necesario si queremos ser, sí, habitantes de esa gran Jerusalén, de esa nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, es tremendo, y el Señor a lo que invita a tu vida y a mi vida hoy, hermanos, es a que no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. Nunca, nunca, porque Dios es un Dios bueno y Él quiere que nosotros seamos testimonios suyos, esos buenos testimonios, y que nunca nos cansemos de hacer el bien. O sea, el libro de Gálatas dice eso. No nos cansemos. Dice que Gálatas 6. Es tremendo esta palabra, muy diciente. Y el Señor quiere que tú y yo la atesoremos en esta hora. Enseña la palabra, libro de Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. No nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La que Dios no nos dé. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe. Perdón, vamos a leer nuevamente. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está la palabra y está antes. Ahorita les decía que hay muchos que piensan que solamente hay que ayudar, que sus prójimos son los hermanos de la congregación, y la palabra está diciendo a tu vida y a mi vida. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, porque tu prójimo es todo aquel que requiera o necesite de ti. Y mayormente a los de la familia de la fe. Pero el Señor te mandó a amar a todos, porque así el Señor ha mostrado a tu vida y a mi vida que Él nos ama a todos, y Dios es un Dios misericordioso, y todos tenemos la venida de Cristo por tardanza, pero la palabra te enseña es porque Dios, que esto ocurre es porque Dios es un Dios de misericordia y está esperando que muchos se arrepientan y lleguen a sus pies. Por eso es la demora, aunque también la palabra enseña de que por la maldad de muchos, por la maldad, el amor de muchos se enfriará, y por causa de sus escogidos los días se acortarán. Pero esa es otra historia ahí, porque Dios conoce a sus ovejas. Dice: los que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Bienaventurado el que oye mi voz, el que oye la voz de Dios y la guarda. Sí, la palabra de Dios y la guarda. Y es lo que el Señor hoy quiere, que guardemos su palabra, que la pongamos por obra, que seamos esos hijos obedientes, que si en verdad somos esos siervos de Cristo, pues no nos cansemos de hacer el bien, que mostremos su misericordia, que no seamos como el sacerdote o el levita, y no es porque sean malos, sino que a veces nos gana la vanidad, nos gana la soberbia, nos gana el orgullo y salimos reprobados en cosas pequeñas, ¿sí? Entonces es mejor, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios, porque ahí está nuestra recompensa. Ahí está nuestra recompensa, y Dios quiere que no salgamos reprobados, sino que seamos siempre esos siervos aprobados, esos obreros aprobados, porque somos obreros del Señor. Entonces ha enseñado a través de su palabra qué es lo que Él quiere. Si queremos entrar en esa vida eterna, pues que cumplamos sus mandamientos. Ahí vimos en la ley, en la palabra, todos esos mandamientos que el Señor Jesús, a los cuales se refiere. Pongámoslo por obra, hagamos conforme a su perfecta voluntad, no a la nuestra, sino a la voluntad del Señor, porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos.
Entonces, eso era, hermano, lo que el Señor quería traer a tu vida y a mi vida hoy, esa enseñanza de ser misericordiosos, de entender y comprender quién es nuestro prójimo, que en todo momento necesitamos prestarle nuestra ayuda, que no podemos ser esos jueces y determinar si merecen o no merecen nuestra ayuda. Nosotros simplemente tenemos que ser obediente a la voluntad del Señor, entregarle nuestra ayuda siempre y cuando esté a nuestro alcance hacerla. Solo el Señor lo sabe si estamos siendo fiel o no, pero la gloria sea para Él, porque ahí es cuando comenzamos a hacer esos verdaderos testimonios, esos verdaderos siervos de Cristo, y para que se vea en ti y en mí que somos hijos de Dios, que hacemos conforme a su perfecta voluntad, y que por causa de tu testimonio y el mío muchos se acerquen a los pies de Cristo y digan: wow, yo quiero ser como este varón, yo quiero tener de lo que Él tiene, yo quiero que el Señor a mí también me regale de esa unción, y bueno, la gloria sea para Él. Entonces está en ti y en mí, hermanos, que guardemos la palabra del Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Amén. La gloria sea para Él. Yo levanto mis manos al cielo y digo: Padre Dios Todopoderoso, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendición para todos, como siempre. Escudriñe las Escrituras, nútrase con la palabra del Señor, inviértale tiempo al Señor, mantenga esa llama encendida, ese altar, porque esa comunión que usted tiene con el Señor es la que lo edifica, la que lo fortalece. Y bueno, el tiempo que usted le entrega al Señor es la mayor inversión que usted puede hacer. Ese no es un tiempo perdido, ese es el tiempo de calidad. Amén. Bendiciones para todos, que la paz y el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, sea con tu vida y con mi vida. Amén, amén y amén.